Hola a todos, soy Nicole Khalil y esto es Reporte Especial. Las noticias como no las conocías. Arrancamos esta semana con investigaciones sobre el avance del COVID-19 y las muertes violentas que suponen otra pandemia. Marjorie. Nicole, gracias amigos televidentes por su sintonía. Hoy les traemos las notas más impactantes del acontecer mundial y por supuesto el perfil del hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, así como un recuento de estos 2 meses sin Efraín Ruales. Las imágenes de esta semana son dramáticas. Pacientes con COVID-19 atendidos en el piso de los hospitales en Quito. Nuevas salas UCI adecuándose para atenderlos que se llenan inmediatamente. En Guayaquil, la mortalidad por el COVID-19 se elevó a 25 fallecidos diarios. Esta semana se conoció el cierre de playas en el feriado. Restricción vehicular y control total. Aglomeraciones para frenar el avance del coronavirus. A escala nacional estamos en las mismas cifras de marzo anterior. Desde finales de diciembre de 2020 se registra un aumento de fallecidos en Ecuador. Según el registro civil, el último año dejó más de 145.000 muertes, sobre el promedio histórico registrado años anteriores, por lo cual el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha hizo una advertencia. Si sigue esta proyección, estamos a puertas de la fase 4. Estamos en la fase 3, estamos a puertas de la fase 4. La fase 4 es cuando los doctores deben escoger quién tiene más probabilidades de vivir y a ese paciente le dan la atención médica. Esto sucedió por el relajamiento en las medidas de bioseguridad. En el hospital del IES Quito Sur, que trabaja al 145% de su capacidad, se observa a los pacientes con COVID en el piso. Este centro médico tiene 500 pacientes internados y cada día llegan más. En Guayaquil ya no hay camillas en ninguna área UCI de sus casas de salud. Por eso se ordenó instalar camillas con tanques de oxígeno en el garaje del Hospital Bicentenario. Mientras tanto, el Hospital del IES de Portoviejo atenderá de manera virtual a los pacientes, ya que al menos 45 esperan cama en la unidad de cuidados intensivos debido a su cuadro. Según el reporte de las autoridades en Cuenca, hay más de 18.000 casos de COVID y las áreas de cuidados intensivos públicas y privadas están por colapsar. El Hospital Martín y Casa de Babahoyo, provincia de Los Ríos, ya no tiene espacio y el aparato de rayos X está dañado, lo que obliga a muchos familiares a llevar a Milagro y otras ciudades a un enfermo para una toma de radiografías, mientras que la zona UCI del Hospital Público de Esmeraldas ha colapsado. En la última semana han fallecido más de 20 personas por síntomas del coronavirus. Por disposición del COE se ordenó cerrar también las playas durante este feriado. 61 cuerpos aún no son identificados por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Guayaquil, a pesar de haber pasado por los 3 procesos investigativos para reconocerlos. Marjorie, con ello, decenas de familias permanecen con la incertidumbre de no haberles dado el último adiós. A continuación, nuestra investigación sobre los muertos de nadie. Esta es una de las 2 salas de necropsias del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. En una de ellas examinan cadáveres frescos y en la otra sala analizan muertos en estado de putrefacción. Así estaban 221 cuerpos que permanecían apilados en estos contenedores de los hospitales de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo, Guasmo y Los Ceibos. La Fiscalía ordenó que los trajeran hasta aquí para conocer sus identidades. La primera fase de este procedimiento empezó con la recolección de huellas dactilares de los fallecidos. Así identificaron 14 muertos. Nosotros entintamos los dedos de esta persona y sacamos una referencia. En el caso de personas que ya se encuentran en avanzado estado de putrefacción, se utilizan otro tipo de métodos de identificación. El segundo método se realiza en el Laboratorio de Antropología. Aquí, Adán Fernández, uno de los 3 expertos que tiene el Ecuador en identificar cadáveres en putrefacción, estudia las características físicas del cuerpo. Toda esa información se compara con los datos
previamente obtenidos gracias a los familiares. Así identificaron 95 cuerpos. La mayoría tenía entre 50 y 80 años. Además, tenían algo en común. Un rasgo común también eran prótesis dentales, porque son personas que la mayoría eran seniles. Entonces muchos de ellos tenían prótesis dentales. Cuando no existen elementos suficientes o existe por lo menos alguna duda, entonces pasamos al siguiente paso, que sería el ADN. Ese es el tercer y último paso. Nos referimos a la identificación genética y el proceso es más complejo porque requiere comparar resultados de las muestras de los cadáveres que son más difíciles de tomar. Se pueden utilizar piezas dentales, se puede utilizar hisopado de médula ósea y uñas. Otra forma es extrayendo un hueso para pulirlo. Triturarlo. Y se obtiene estos fragmentos más pequeños. Hasta reducirlo a polvo para sacar una pequeña parte y con ello tomar su ADN. Las muestras pasan por un proceso que involucra 7 áreas. Todo esto para obtener sus perfiles genéticos. Esto puede durar desde 20 hasta 40 días. Todo depende de la complejidad del caso. Bajo este método, el de comparar el ADN, se identificaron otras 51 personas y hasta ahí todo suena bien. 14 por huellas dactilares, 95 por características físicas y 51 por ADN, da un total de 160 cuerpos entregados a sus familiares con la certeza de que los restos les corresponden. El problema es que hay 61 muertos que no han podido ser identificados por este laboratorio y aquello hace presumir algo espeluznante. No corresponden a esas familias. Eso quiere decir que todavía existen familias que están convencidas que tienen ya inhumado a su familiar, pero que los cuerpos todavía permanecen aquí. Ese marzo dolió más de lo normal, porque tantos seres queridos se fueron solos, sin homenajes, sin tumbas en donde llorarlos. Para mí fue algo bien doloroso. Javier Castro Parrales lo sabe. Su madre murió el 29 de marzo del 2020 en el hospital de Los Ceibos, en Guayaquil, y aún recuerda lo que le dijo el encargado de la morgue. Y ahí está, dice, lléveselo. No, le digo, no, es prohibido abrir, y a la hora que yo lo abro, era un hombre. ¿Y qué decía la identificación? Señora Esmeralda Parrales Pinargote, sí. ¿Su mamá? Número de cédula, todo, sí. Pero no era el cuerpo. No era. Por eso Javier no ha ido al cementerio a visitarla. Quien sí lo ha hecho es su hermano, porque se aferra a que detrás de esa bóveda está ella. Ese es su consuelo. Claro. ¿Y si no está ahí? Chuta, sería terrible. Le quedamos en el aire todo, saber qué pasó, dónde está, qué hicieron. Sí, para ellos es complejo tener dudas sobre la identidad de quienes fueron sepultados en los peores días de la pandemia. Hay otros que no tienen ni eso. Mabelin Llosa se siente prisionera de esta cruda realidad al no saber dónde está su hermano Omar, quien murió el 30 de marzo del 2020 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Ellos pidieron sus restos, pero esta fue la respuesta. Le dijeron que no, que el hospital se iba a hacer cargo, que esperáramos nosotros, que íbamos a ver por el internet lo que decía el gobierno, que iba a estar trasladados los cuerpos en tal nicho y todo. Dejamos pasar largo tiempo, como 2 meses, nosotros no veíamos resultado donde estaba mi hermano. A la madre de Omar le hicieron la prueba de ADN y cotejaron el perfil genético con los 61 cuerpos que permanecen en contenedores en el laboratorio de criminalística. Y ninguno es el de su hijo. Pero aunque sea saber a dónde está mi hijo, yo no sabe en qué lugar está, en qué cementerio está. Javier, Mabelin y Neidy, como tantos otros, quieren que alguien se haga responsable del mal manejo de los cadáveres en el Hospital de Los Ceibos, en el Teodoro Maldonado Carbo y en el Hospital del Guasmo de Guayaquil. El caso está en indagación previa y lo lleva a cabo la Fiscalía de Pichincha. Eso molesta a los afectados, como Pedro. Cuando debería, por derecho, ser aquí.
porque aquí estamos los familiares que hemos perdido nuestros cadáveres. El delito que se investiga es el de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y si se llega a sentenciar a algún procesado, pagaría de 1 a 3 años en la cárcel. ¿Por qué no hay ninguna persona detenida? ¿Por qué no hay ninguna persona procesada? ¿Por qué los gerentes de hospitales, los directores de hospitales, por qué los camilleros, todos ya identificados donde ocurrió este drama? Quizás nunca sepamos dónde fueron a parar tantos cuerpos de seres queridos. Los casos de duelos truncados siguen apareciendo a un año de la tragedia del COVID en Guayaquil, y la despedida final, esa que cierra un ciclo, no llega. Emilio Zamora, TC Televisión. Más adelante en Reporte Especial, la gran pregunta que sigue sin respuesta en el asesinato de Efraín Ruales. Al volver. De Reporte Especial. La situación estructural de violencia machista no cambia en Ecuador. Marjorie, una mujer es víctima de femicidio cada 72 horas. Así es, Nicole. En la mayoría de los casos, los victimarios pertenecen al círculo cercano de la familia. Desde el 2014, cuando el femicidio se convirtió en delito en el Código Orgánico Integral Penal, hasta el 26 de marzo de este año, 868 mujeres han sido asesinadas. 26 de marzo. Yolanda Chaluisa, de 25 años, fue encontrada muerta en el interior de su vivienda en el sur de Quito. Junto a ella estaba su bebé de 5 meses, que estuvo 2 días al lado del cadáver de su madre. Fue llevada de urgencia a un hospital. Me comentaba que eran los maltratos mucho y que a la niña le había pegado. Se presumiría que la causa de la muerte es una asfixia por estrangulación. 22 de marzo. Beatriz Alexandra Hernández Valencia, de 24 años y con 55% de discapacidad intelectual, fue degollada y su cuerpo semidesnudo apareció en una vía del cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Con un corte profundo en el cuello. El cadáver, en el momento que se le encuentra, estaba semidesnuda, sus prendas estaban a un costado. No podría también, al momento, determinar si la víctima fue violada o no. 16 de marzo. Doris Labre López, de 55 años, y Denise Gamboa, de 36, fueron interceptadas por su asesino cuando ingresaban al cantón La Troncal en Cañar. La policía sospecha de la pareja de Denise. Venían siguiéndoles en una motocicleta, las mismas que trataron de arrinconar al vehículo, producto del cual tuvo que salir de la vía y se encunetó en un sector que es un riachuelo. La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, en su último informe reveló datos alarmantes sobre el femicidio en Ecuador. Este año, de enero hasta este 30 de marzo, 29 vidas de mujeres fueron apagadas de forma violenta. Guayas, Manabí, Azuay, Chimborazo, Los Ríos y Sucumbíos son las provincias en las cuales se registraron 2 o más mujeres asesinadas. En la mayoría de casos, las mujeres tenían entre 25 y 39 años de edad. El 70% de ellas eran madres, que dejaron al menos 15 menores en la orfandad. En el 40% de los casos, las mujeres habían reportado violencia a instituciones competentes e incluso 3 de ellas contaban con boleta de auxilio, que no las salvaron. En el 85% de los casos, los asesinos fueron sus esposos, convivientes o exparejas. En el 7% fueron sus padres o padrastros. Ver con momentos de crisis de las parejas, por ejemplo, cuando se están separando, cuando hay un reclamo de pensión alimenticia, cuando hay un reclamo de visitas a los niños, a las niñas, cuando hay determinación de parte de ella de terminar realmente la relación y de no tener contacto con estas personas, pues el femicidio no solamente se trata de quitar la vida, sino de destruir físicamente a la víctima, obviamente eliminarla,
pero además con una rúbrica que es propia de los femicidas, que es un tema de poner su señal en a quien están terminando con su vida. Durante 2020, el año de la emergencia sanitaria, el ECU 911 registró más de 100.000 llamadas denunciando violencia intrafamiliar, pero pocas víctimas formalizan la denuncia. Una época como esta, en donde hay estrés económico, donde hay emergencia sanitaria, en donde las víctimas están confinadas con sus agresores a vivir, obviamente en aislamiento, en donde se ha limitado, obviamente, el poder acudir a determinados sitios, en donde la justicia, el acceso a denuncia estuvo restringido por mucho tiempo y aún lo está precisamente por medidas de bioseguridad. Eso hace que las mujeres no puedan acudir en auxilio, no puedan denunciar, pero además se vean obligadas a convivir, a seguir conviviendo con su agresor. Existen diferentes razones por las que no denuncian. Una principal es la dependencia, dependen económicamente del agresor. El otro, el estatus social, el qué dirán de las personas si es que denuncian, el qué dirán sus hijos y qué van a hacer si es que el agresor entra preso. Entonces, es por esas razones que se cohíben de denunciar. Desde 2001, la Policía Nacional tiene la Unidad de Investigación contra la Violencia de Género. Allí se da asesoría a las víctimas sobre cómo obtener medidas de protección en estos casos. Se le dirige todo lo que tiene que hacer para presentar la denuncia hasta la obtención de las medidas de protección. Y en menos de 2 horas aproximadamente se les está entregando las medidas de protección, cosa que antes se demoraban un poco más. Entonces la víctima ya llega a su domicilio con estas medidas. Nosotros le activamos además el botón de seguridad en el UPC más cercano. Se le deja al policía del sector encargado el domicilio, se les da a conocer que es una víctima de violencia intrafamiliar y que tiene que acentuar el patrullaje por el lugar. Además, la policía está capacitando al personal de las empresas para prevenir la violencia de género. No solamente los miembros del núcleo familiar pueden denunciar, también lo pueden hacer los vecinos, los familiares que están viendo una violencia. Porque nosotros, al momento que receptamos la denuncia, nosotros acudimos a verificar. Y de ser el caso, tomamos contacto con la víctima y le direccionamos a presentar la denuncia. Necesitamos una educación en derechos humanos que venga desde la familia, desde la escuela, en donde le enseñen a los hombres una forma distinta de relacionarse que no sea violenta. La violencia es un círculo, además, intergeneracional, en donde hombres y mujeres aprendemos a normalizar las relaciones violentas, en donde se pueda cambiar la estructura de los hogares y las familias a que sean acogientes y no expulsoras, a que enseñen a los niños y niñas a relacionarse en igualdad y respeto, en donde las escuelas y colegios puedan identificar también si existe violencia en los hogares. Según las estadísticas de organizaciones feministas, en Ecuador, cada 72 horas, una mujer es asesinada por su condición de ser mujer. Recuerde que puede enviarnos fotografías o videos de esos hechos insólitos que usted logre captar. Estaremos revisando nuestras redes sociales. Regresamos con más de Reporte Especial. Gracias por acompañarnos en Reporte Especial. Tenemos más información porque no es un secreto para nadie que a las cárceles del país ingresan a diario armas, celulares, droga y otros artículos prohibidos. Pero además se conoce de las fiestas que realizan, de salidas a visitar a sus familiares. Nicole. Conversamos con 2 personas que tenían privilegios en la cárcel y que ya cumplieron su condena. Ellos aseguran que ahí se puede ingresar de todo, siempre y cuando se tengan los recursos económicos para hacerlo. Son los mismos prisioneros quienes presumen en sus redes sociales sus privilegios tras las rejas, fiestas con celulares, alcohol y hasta armamento largo. Las reglas parecen perderse al entrar a la prisión.
pues en sus celdas tienen televisores, PlayStations, laptops, entre otros. Hay celdas que tienen aire acondicionado, hay celdas que tienen hasta césped sintético para no ensuciarse los pies, hasta computadoras. Te lo entrega un funcionario que te lo ingresa, o te lo entrega el mismo día que lo ingresa, o las personas del economato, o las personas que son los que ingresan a dar la comida a los pabellones. Normalmente uno habla con los jefes o los mal llamados caporales. Los caporales se encargan de darte seguridad, lavandería, que es contratar a otros para que laven la ropa. ¿Cuánto cuesta todo eso, la seguridad? Depende, 200, 300, 500. ¿Por cuánto tiempo? La semana. O sea, para vivir ahí a la semana. Todo tiene un precio. Una gaseosa, $10. Una libra de carne, $60. Una cubeta de huevos, $50. Un chaulafán, $50. Un pollo entero, $75. Una funda de 5 panes, $5. Un televisor de 15 pulgadas, $700. Un celular en el área de máxima seguridad cuesta $2.000, pero en mínima seguridad $500. Un router, $200. La visita conyugal, $400. Whisky, el más económico, $800. Una cajetilla de cigarrillos, $50. Una caja de fósforos, $5. Un galón de agua, $25. Estar solo en una celda cuesta $5.000. Según los reos, se paga por ingresar objetos, pero también se paga para que no se los quiten. Cuesta el que no te lo quiten $20 diarios. Uno de los privados de libertad asegura que mientras cumplía su pena podía salir de la cárcel las veces que quería, para visitar a su familia o ir a un restaurante. Salía con este permiso firmado por Héctor Reina, exdirector de la penitenciaría del Litoral. Pagaban $700, $800 porque tenía que dar a cierta área un dinero, al guía que me quiera movilizar otro dinero, al policía que esté afuera porque no sale resguardado con guía y con policía, otro dinero. Reina fue director de la penitenciaría del Litoral hasta el 1 de octubre de 2020, cuando fue detenido tras la denuncia de que habría solicitado por videollamada $80.000 a Shaida Khan a cambio de seguridad y beneficios en ese centro carcelario. A los pocos días, el extranjero fue asesinado. $80.000 para tener beneficios en la penitenciaría. ¿Esto es cierto? No, señor. No. ¿Qué cree que está pasando detrás de todo esto? No lo sé, pero tengo que diluirlo con mis abogados y en corte, en juicios. Para tener comodidades hay que tener dinero. Y es que las organizaciones delictivas tienen todo debidamente calculado. En cada pabellón hay un PPL que cumple la función de banco. Es decir, él recibe una suma de dinero en una cuenta de una entidad financiera y luego entrega el efectivo a su beneficiario. Por esta función cobra el 20% de interés. Para poder tener dinero, si tú quieres tener $100 allá adentro, tú tienes que depositar $120 afuera en algunos pabellones y hay otros pabellones hasta $130. Pero no todos tienen dinero y deben de recurrir a otra estrategia para resistir en esta lucha por la supervivencia. Vender droga, lavar ropa. Si hay una persona que le cae mal a otra, ¿sabes qué? Te pago 30, ¿cuánto le anda a pegarle a él? Apostar en el vóley, apostar en el fútbol. Para ingresar la droga o cigarrillos importados, como estos, que fueron encontrados en los muros de la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, provincia de Manabí, hacen lo siguiente. La droga la tiran a través del muro. Hay conocimiento que habían drones que llegaban y soltaban. Y ahí los gatos que se les dice al que te asiste, que sale, corre, recoge y regresa. Acuérdate que hay una fiscalía dentro, entonces si te cogen con un teléfono, es una flagrancia inmediata con la que te pueden declarar hasta 3 años más de prisión. A escala nacional hay más de 38.000 presos en los 37 centros de privación de libertad y 11 centros de adolescentes infractores, a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad
y adolescentes infractores SNAI. El Servicio Nacional ha implementado acciones para contrarrestar este tipo de delitos. La tecnología también avanza con equipos de nueva generación y vulnera las seguridades que implementamos. La crisis penitenciaria ya enfrentó un estado de excepción que no sirvió para desarmar por completo a los presos, ni para eliminar sus centros de acopio, ni para quitarles sus equipos tecnológicos, que muchas veces usan para ejecutar crímenes en las calles del país. Increíble, Nicole, cómo evaden las medidas de seguridad para visitar a sus familiares. Queda establecido definitivamente que con dinero se puede hacer de todo en la cárcel. Amigos, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Reporte Especial. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de Reporte Especial. Más de 2 meses después del asesinato del actor y presentador de televisión Efraín Ruales, la justicia ya ha vinculado a 4 personas a la investigación de este crimen. Tenemos el arma homicida, el carro en el que se movilizaban los criminales. Se sabe que su muerte fue ordenada desde la cárcel, pero aún se desconoce por qué. ¿Por qué mataron a Efraín? Vanessa Fileya nos tiene un recuento del caso. En desarrollo habría sido asesinado a Efraín Ruales a 2 minutos del lugar donde él realiza sus ejercicios, su CrossFit. 7:50 de la mañana y la noticia conmocionó a todo un país. La mañana del pasado 27 de enero, decenas de policías, medios de comunicación y ciudadanía en general copaban la avenida Guillermo Cubillo en el norte de Guayaquil. Todos querían saber lo que había ocurrido con el presentador de televisión Efraín Alberto Ruales Ríos, quien yacía muerto en su vehículo en medio de la calle. Alejandra Jaramillo, novia de Efraín Ruales, posteaba en sus redes un video donde aparece de fondo el presentador, sin imaginar que serían sus últimos minutos con vida. Según información de la policía, esto es lo que habría ocurrido con Ruales luego de terminar su entrenamiento. 7:15 AM. Efraín Ruales sale del gimnasio ubicado en la urbanización privada Mirador del Norte. Tras un par de minutos de recorrido, gira de una calle transversal a la avenida Guillermo Cubillo y tras él, sus verdugos, en un Chevrolet Grand Vitara azul, quienes le dan alcance y empiezan a disparar. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas de la policía identificaron 3 impactos de bala por el costado izquierdo del vehículo y 1 por el lado derecho. De estos, 1 impactó en el cuerpo de Ruales, que ingresó por el intercostal izquierdo y lesionó varios órganos, lo que provocó una hemorragia interna masiva, causa del fallecimiento. Después del crimen, fuentes policiales delimitaron la ruta de escape de los asesinos. Ellos avanzaron por la avenida Guillermo Cubillo hasta tomar la avenida Juan Tancamarengo y después el viaducto de la Prosperina, que los dirige a la avenida Perimetral. Continúan por la calle 24 en el suburbio de Guayaquil, donde son captados por una cámara de seguridad. Y finalmente, esa misma noche, abandonan y queman el vehículo una cuadra más adelante, en la calle 25 y la G. Del mencionado vehículo se sabe que fue robado la madrugada del miércoles 6 de enero en la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. El automotor circuló por 21 días en casi toda la ciudad con placas adulteradas, con las que participó en otros hechos delictivos previos al asesinato de Ruales. La madrugada del viernes 5 de febrero, la policía y fiscalía detuvieron a 3 personas en el sur de Guayaquil, entre ellos Alexis Paul Casquete Villamar, alias Casquete, de 18 años, quien es señalado de haber robado el vehículo en el que se cometió el asesinato. Las otras 2 personas fueron liberadas, pese a que en la casa de uno de ellos se encontraron prendas de vestir que habrían usado el día del crimen, y escondidos en el techado estaban $6.000 en efectivo y celulares. Luego de la audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva para Casquete, que la cumple en la cárcel 2 de Quito.
Además, Casquete fue incluido en el programa de protección de víctimas y testigos porque con su testimonio ha permitido ubicar a otros involucrados. Gracias al testimonio de Casquete, el lunes 1 de marzo, un grupo táctico de la policía halló el arma de fuego con el que asesinaron a Ruales. La pistola estaba a 45 metros del borde del estero y a una profundidad de 15 pies, cubierta de lodo. El cotejamiento de la pistola y la bala hallada en el cuerpo del presentador coincidieron. La tarde del miércoles 3 de marzo, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Álvaro Bolívar Cagua Andrade, alias Alvarito, quien según Casquete fue quien disparó el arma. El procesado fue capturado en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas, y está detenido preventivamente en la cárcel número 1 del Guayas. 24 horas después, es decir, el 4 de marzo, fue detenido Jaime Ariel Uquillas Cruz, en Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas. El tercer involucrado en este caso es conocido como alias Ñorqui, quien guarda prisión preventiva en la cárcel El Inca en Quito. Y según la versión de Casquete, fue quien participó consiguiendo el arma. Sin embargo, días después, se conoció que alias Ñorqui utilizaba la identidad de su hermano mayor, por lo que tras un informe antropológico se determinó que alias Ñorqui tiene 17 años, 3 meses de edad, por lo que su causa pasó a manos de una fiscalía de adolescentes infractores, quienes determinarán próximamente el estatus de Carlos Adrián C., su verdadero nombre. En el testimonio de Casquete se menciona a Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, actual líder de la banda criminal Los Lagartos, como el cuarto involucrado en la investigación y quien organizó desde la cárcel las acciones necesarias para ejecutar el asesinato. Alias Choclo, de 28 años, actualmente se encuentra recluido en la penitenciaría del Litoral. Tiene a su haber detenciones por extorsión y asociación ilícita desde el 2008. El 30 de marzo, la jueza de Garantías Penales, Lorena Jaramillo, acogió el pedido de la Fiscalía de vincular a alias Casquete y alias Choclo a las investigaciones por el asesinato de Efraín Ruales. Es decir, son 4 los procesados por el asesinato del presentador, noticia que trascendió a nivel internacional. En paralelo a las detenciones y vinculaciones de los principales sospechosos del crimen, las diligencias judiciales no se han detenido. Familiares y personas cercanas al círculo del también motivador de 36 años han rendido su versión de manera libre y voluntaria. 2 meses han transcurrido desde que Efraín Ruales fue asesinado. Las investigaciones continúan y la policía parece estar cada vez más cerca de los autores intelectuales y así determinar al fin qué fue lo que motivó su crimen. Vanessa Filella, TC Televisión. Sicarios, muerte por encargo, ajuste de cuentas, son términos que nos resultan incluso familiares porque el avance de estas bandas criminales ha alcanzado nuestros barrios. Las mafias reclutan asesinos cada vez más jóvenes, puesto que la justicia no puede tratarlos como a los criminales adultos. Para ellos, su vida y la mía tienen un precio. Jorge García nos revela cómo operan las escuelas de sicarios. Para muchos, la palabra sicario es una metáfora de terror, pues el sujeto a sueldo puede acabar con tu vida en cuestión de segundos. Están al servicio de criminales, generalmente narcotraficantes. Como todos los servicios, se los puede encontrar por internet. Para el fiscal César Peña, existe un gran número de menores implicados en sicariato. Las bandas los reclutan cada vez más jóvenes porque son inimputables. El máximo castigo que pueden recibir son medidas socioeducativas. Comúnmente, en base a la experiencia que he tenido, promedian entre los 16 hasta máximo 22 o 25 años de edad. Ese es el promedio comúnmente que uno observa en los expedientes de los sicarios que son contratados por parte de estas organizaciones delictivas. Nosotros los visitamos en los domicilios donde la autoridad dispone que se cumpla con la medida y lamentablemente en algunos casos hemos podido evidenciar que el menor o el adolescente sale de su domicilio a realizar actos de violencia y criminalidad.
Para saber cómo piensa y cómo trabaja un sicario o gatillero, fuimos en busca de uno de ellos. Nos concedió la entrevista con tal de no revelar su identidad y no preguntar tanto. Lo llamaremos Damaso, y como tantos, entró a este mundo a los 15 años. Esto es de la vida del sicariato, topé un fondo yo. O sea, un fondo que quiere decir que como que ya sentía que me iba a morir. Entonces le puse stock a todo yo. Dejé de matar gente, más matar por contratos yo. Entonces dejé y cambié mi vida, cambié por mis hijos, mi familia. ¿El sicario sabe quién lo contrata? El jefe nunca lo vas a conocer, el jefe solo te manda la foto del objetivo. Te dice, sabe que esta cabeza vale tanto. Asegura que el precio de un crimen depende de la víctima. Si es una persona común y corriente, su vida cuesta $500, pero si se trata de una persona reconocida en la sociedad, el precio puede alcanzar hasta los $50.000. ¿Es verdad que en el Ecuador existe una escuela de sicarios, escuelas de sicariato? Porque eso es muy confidencial, pero sí hay escuelas de sicariato. ¿De dónde vienen los instructores? Hay instructores que vienen de diferentes puntos. Puede ser Colombia, puede ser España, puede ser México. O aquí mismo en Ecuador hay instructores, pero... La mayor incidencia de muertes violentas según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida DINASET se da en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Entre las motivaciones de la mayoría de los sicariatos está el tráfico de drogas y la disputa por territorios, que están ligados a la violencia criminal entre choneros y lagartos. En Ecuador en el 2020 se registraron 1.361 muertes violentas, esto a pesar del confinamiento por el tema de la pandemia. La Fiscalía sostiene que los sicarios casi nunca revelan quién los contrata. Existe un código de respeto y el que llega a hablar le llega a suceder algo. La figura del sicariato fue reconocida como delito en el 2014 con el COI que entró en vigencia en ese año. Matar por encargo tiene una sanción de hasta 26 años de cárcel. Pero los sicarios caminan entre nosotros, esperando una orden para matar a su próxima víctima. Jorge García, TC Televisión. El 11 de marzo del 2021, cuando la policía y la fiscalía allanaron la casa del alcalde de Quito, nunca se imaginaron que en su iPhone 11 se desprendería tanta información que revelaba el poder que Sebastián Yunda tenía en el municipio de Quito. Marjorie, el Baby Yunda recomendaba proveedores, nombraba funcionarios y pedía el despido de otros. Sus contactos eran de tan otro nivel que hasta ofreció vender un terreno del municipio para levantar un hotel y construir un nuevo estadio en la mitad del mundo. También está vinculado en la investigación por la compra de pruebas irregulares de COVID-19. En el allanamiento a la casa del alcalde de Quito se confiscó el celular de su hijo, que deja escandalosas revelaciones. Sebastián Yunda escribe: Dieguito, mañana hay una reunión con Geinco para un dinero. De ahí te doy, no te preocupes. Igual quiero ir contigo a esa reunión para dejar claras las cosas. Hermano, no debes aceptar eso, por favor. Súper importante que lo evalúes. Según mi percepción, esto puede traer problemas. No porque sea ilegal, sino porque la gente puede malinterpretar y luego lo joden a tu papi. Es más difícil lanzar cualquier noticia que desmentir. Ojo con eso. Es un chat que mantiene con Diego Jara, secretario de Cultura del municipio, y el diálogo continúa. Recuerda que ya dieron un dinero, entonces agradezcámoslo. ¿Ya te dieron? Ya me dieron 5K la vez anterior, pero quedaron en darme 30K en todo este año, o sea, lo que resta del año. La empresa que se menciona en esta conversación y de quien habría recibido dinero es Geinco, señalada de haber obtenido beneficios por una presunta triangulación de contratos con al menos 2 empresas municipales. Porque el propio hijo del alcalde admite, revela que recibió dinero de Geinco. En los chats también se revelan negocios de Sebastián Yunda con una persona vinculada a empresas de China identificado como Dalong, a quien le ofrece: Papá, pongámonos el estadio, en la mitad del mundo.
nos va a dar concesión, porque va a ser un tema turístico increíble. Una promesa de campaña del alcalde Yunda. Llevar el estadio hacia la mitad del mundo. Mi proyecto es poner el centro donde se mueve el balón en latitud cero. Y no fue el único negocio que planteaba Esteban Yunda a Dalón. Hermano, tengo un terreno para hacer un hotel súper chévere. Salgo de una reunión, te llamaré. El 22 de mayo de 2019 se comunica con la asesora del alcalde Cintia Puga, quien le mantenía informado diariamente de los movimientos de su papá. Cintia, trataremos cámaras de seguridad y los buses eléctricos. En una sola reunión trataremos esos temas. La empresa se llama SET Internacional, cámaras de seguridad, BYD, buses eléctricos y autos eléctricos. Esto a través de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. La reunión sería en el despacho. Un mes después, el 29 de junio de 2019, Sebastián Yunda se comunica con el empresario a quien identifica como Dalón. Papá, necesitamos avanzar con las cámaras. ¿Cuándo viene Alfonso? Necesitamos cámaras Motorola para la AMT. Y tras 5 meses, la conversación sobre este negocio parece llegar a feliz término. Ya pagaron cámaras. Me dice Cesario, ¿cuándo tenemos eso? Estoy enviando una factura a China y después nos hace transferencia. Una semana más o menos. Sebastián Baby Yunda manejaba información privilegiada del municipio de Quito. El 17 de abril de 2020 le escribió a la directora de Relaciones Internacionales, Gabriela Zuquilanda. Gaby, ¿cómo estás? Yo tengo un amigo en China que es doctor y científico. Si quieres que te averigüe alguna asesoría de qué pruebas traer, él te puede ayudar. Tiene fábricas en China y Corea del Sur. No te olvides de escribirle. Él está pendiente por cualquier cosa que necesites. Por favor, la carta dirigida a Lenín Mantilla, secretario de Salud del municipio. Sabes que está mal la carta. Los datos están incorrectos y te mencionan en la misma. Revísale, por favor. Te mencionan. Eso es peligrosísimo. Semanas después llegaron a Quito las pruebas de isopollo de Corea del Sur, vendidas por la empresa Salumed, lo cual originó la investigación de la Fiscalía por presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas para COVID-19, que no resultaron ser PCR como se contrató. Detalles que conocían y trataban el hijo y la hermana del alcalde. Lili, para el colmo, las pruebas son falsas. Así veo. ¿Qué HP? Genomo me dice que sí son. ¿Falsa? Pues sí son, LAMP. No están aprobadas por la OMS. Son LAMP, no son PCR. HP, ese Mantilla desgraciado. La hermana de Yunda se refiere al exsecretario de Salud del municipio de Quito, Lenín Mantilla, quien al momento se encuentra prófugo. Otro de los chats es con Pedro Barresueta, abogado de la Cooperativa de Transporte Reina del Quinche, con quien desde noviembre de 2019 entabla continua comunicación. Barresueta ofrece apoyo logístico de movilización y a cambio solicita. Claro, pana, hay que pedir favor a tu pana Aguirre le diga a la secretaria de Movilidad que no nos controle. Pedro Barresueta es esposo de Andrea Flores, actual gerente del Metro de Quito, y que en estos chats se detalla cómo llegó al cargo. Hermano, próxima semana. Me dicen que hoy no se alcanza. ¿Qué título tiene la Andrea, hermano? Abogada con un masterado en procesos. Sí te dije, hay full rumores. Debes tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Si el metro no lo estamos buscando. Le ofrecieron a la Andre y no hemos hablado con nadie. Y en los chats se devela cómo habrían estado preparando a que ella sea la gerente del metro. Sebastián Yunda salió del país del 21 de marzo a Panamá en escala República Dominicana. La Fiscalía ha procesado alrededor de 2.500 chats de los cerca de 7.000 que existen. El alcalde removió a varios funcionarios y desafió a que se demuestre que los chats son reales. Yo no voy a poner la mano absolutamente en el fuego por nadie, ni por familiares, ni amigos, ni compadres, ni funcionarios. Pero cada vez se suman más voces para pedirle la renuncia del alcalde. Que renuncie por los quiteños. ¡Fuera, Yunda, fuera! Gustavo Merino, TC Televisión. ¡Fuera, Yunda, fuera! Cerramos el mes de marzo con la noticia más importante de la semana. Veamos. Guayaquil, 31 de marzo, 16 horas. Así lucían las calles de la ciudad, abarrotadas de vehículos y personas fuera de los comercios cuando ya era el cese de labores. En la bahía centro de la urbe, con megáfono en mano, la autoridad municipal dio aviso a los comerciantes para que cierren sus locales y respeten la disposición del COE cantonal.
00 conforme está dispuesto por el COE cantonal. Si las sanciones están establecidas en las respectivas ordenanzas y en las resoluciones del COE cantonal y pueden llegar hasta la clausura de los locales. Eso es lo que se les ha advertido. Las restricciones que también contemplan la prohibición de la circulación vehicular particular a partir de las 19 horas hasta las 5 de la mañana no se trata de un toque de queda, así lo manifestó la alcaldesa Cintia Viteri. No podemos restringir la movilidad de las personas. Ojo, estamos restringiendo solamente la movilidad vehicular. ¿Qué significa? Que después de las 7 de la noche el que tiene carro particular no puede salir. Pero si quiere salir a la tienda a comprar a pie puede moverse. Por su parte, la ATM realizó un operativo de control a partir de las 19 horas para verificar que se respete la ordenanza dada por las autoridades, donde claramente se evidenció que la ciudadanía hizo caso omiso a la limitación. Bueno, la sanción es retirar el vehículo de circulación y te realizarán sus trámites de retiro en días hábiles, horarios de labores, y tendrán que cancelar lógicamente la guardería, más no multa. Estas disposiciones regirán hasta el 10 de abril para intentar disminuir los contagios por COVID-19 que en la actualidad tienen colapsada la red hospitalaria de la urbe porteña. David Ruiz, TC Televisión. Continuamos con más. Una niña de 10 años murió asfixiada mientras participaba en un desafío viral propuesto en la red social TikTok. Sin duda, una alerta para los padres de familia y para los adolescentes usuarios de esta plataforma. Veamos. En Palermo, en el sur de Sicilia, Antonella, de 10 años, murió asfixiada en el baño familiar tras participar en el llamado Desafío del Apagón o Blackout Challenge. El reto consiste en colocarse un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible mientras se graba la escena con un dispositivo móvil para ser colgada en la red social TikTok. The Blackout Challenge, also known as the Passout Challenge, is a deadly new trend on TikTok. The challenge consists of children asphyxiating themselves until they feel a strong rush and black out, thus the name. However, this challenge has resulted in many accidents and even some children's deaths. Una influencer siciliana de 48 años fue acusada de incitación al suicidio a través de redes sociales, porque suele publicar videos con desafíos de ese tipo, lo que le ha generado mucha popularidad y le ha permitido alcanzar alrededor de 731,000 seguidores. Sus cuentas en las redes han sido bloqueadas e investigadas por la policía de ese país. La Autoridad para la Protección de Datos Personales ordenó bloquear temporalmente el acceso a TikTok a los usuarios cuya edad no resulte comprobada. Recordemos que la edad mínima para registrarse legalmente en dicho portal es de 13 años. A raíz de la tragedia, la misma autoridad pidió a Facebook e Instagram verificar el acceso de menores a esas redes sociales. Marjorie Ceballos, TC Televisión. Sin duda algo espeluznante y también un llamado de atención a los padres para que estén más pendientes de sus hijos. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Para Reporte Especial, las noticias no se detienen, Nicole. Y aquí estamos nosotras para contárselas. Fue un placer acompañarlos. Nos vemos la próxima semana.